Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver cómo se afectan las recomendaciones de fertilización al considerar los análisis foliares de las plantas. Sean ustedes bienvenidos. Para ilustrar este tema vamos a seguir con el análisis que estábamos haciendo en el episodio anterior, donde en una finca de naranjas ubicada en Bejuma, estado Carabobo, en Venezuela, teníamos toda la información: análisis de suelo, análisis foliares y análisis de agua. En el episodio anterior nosotros hicimos un estudio exhaustivo del análisis de suelo y llegamos a unas recomendaciones que vamos a refrescar a continuación. La recomendación de fertilización fue tanto para la zona baja como la zona media de esa finca: 1 kilo por planta de 10-20-20, 700 gramos de cloruro de potasio y 1 kilo 100 de urea. Y la zona alta, que tenía un contenido más bajo de potasio en el suelo, la recomendación era 1 kilo de 10-20-20, kilo y medio de cloruro de potasio y 1 kilo 100 de urea por cada planta. Una cosa importante que habíamos visto era que había que aplicar encalado con cal calcítica, evitando usar la cal dolomítica, que eso lo explicamos muy bien en el video anterior. Y que teníamos que hacer una vigilancia exhaustiva de las plantas para estar cuidando que no exista déficit de hierro o de cobre en exceso. Esas fueron las recomendaciones que se hicieron en función del análisis de suelo. Vamos a ver en el transcurso de este video los análisis foliares que se le practicaron y los resultados que se modifican, porque el análisis de suelo es una información básica para tomar decisiones de fertilización, pero no es suficiente. Es importante también hacer análisis foliares y análisis de agua. En este caso, en el capítulo de hoy, vamos a ver cómo afectan los análisis foliares a la recomendación. Esta metodología que estamos usando con este caso práctico, lo que esperamos es ilustrarles a ustedes cómo es el razonamiento para que ustedes, cuando tengan sus análisis de suelo, análisis de agua y análisis foliares, puedan tomar sus propias decisiones o puedan interpretar lo que les recomiende el agrónomo que le analice los casos. Nosotros podemos analizarle sus análisis de suelo, de agua y foliares, y para ello pueden visitar nuestra cuenta en Patreon o pueden visitar nuestro sitio web, donde recibirán toda la información necesaria para que nosotros podamos hacer ese trabajo para ustedes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar entonces en los análisis foliares. Ok, aquí tenemos el análisis foliar que se practicó en forma impresa y aquí en la computadora lo tenemos en forma digital. Vamos a mostrarle los distintos componentes que tiene este análisis. Por supuesto, al igual que en el caso anterior, tiene la fecha, ¿okay? Y tiene los datos de la persona y el lugar donde se hizo el muestreo. También aparecen el número de registro de la muestra. Además está decirle, que no se los había mencionado, que en este lado van a poder conseguir un link aquí en las tarjetas de los videos, que los conducirá a un video que explica cómo se toman las muestras para hacer análisis foliares. Ok, entonces siguiendo aquí con la explicación. Entonces tenemos las tres zonas que fueron muestreadas: la zona baja, la zona alta y la zona media. Y están los distintos nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, cobre, zinc y manganeso. Aparecen los valores y en el lado derecho aparecen los niveles óptimos para cítricos de acuerdo a COLJAP del año 89. Este sería el criterio que recomienda el laboratorio, que es el mejor para interpretar los resultados de su laboratorio. Siempre el laboratorio tiene que entregarles algún referente para que ustedes puedan comparar y tomar decisiones en torno a si los valores que fueron obtenidos
están en los niveles correctos o están en los niveles incorrectos. Aquí vamos a ver dos metodologías. Hay la metodología que propone el laboratorio, que es el del rango de suficiencia. Quiere decir que si nosotros tenemos un valor y lo comparamos con un estándar, si el nitrógeno está dentro de los valores que se recomiendan para nitrógeno, entonces quiere decir que el nitrógeno está bien. Si el fósforo está dentro de los valores que se recomiendan para fósforo, entonces el fósforo está bien. Si está, o puede estar alto o puede estar bajo con respecto a unos valores de referencia, que son los que cita el laboratorio aquí en este caso. Esa es una metodología. La otra metodología que vamos a ver son las normas DRIS. DRIS viene del inglés, que viene de Diagnosis Response Integrated System, que es un sistema donde ven la respuesta que tienen los cultivos ante determinados niveles de fertilizantes, ¿okay? Que se ocurre a nivel del diagnóstico, ¿okay? Entonces es un sistema integrado de diagnóstico y respuesta. Sería una traducción más o menos equivalente. Entonces, la ventaja de este sistema de las normas DRIS es que las normas DRIS no solo ven los valores con respecto a un estándar como el método tradicional, sino que además ve la interacción entre los distintos nutrientes. O sea, ve cómo está el nitrógeno con respecto al potasio, el nitrógeno con respecto al calcio, el nitrógeno con respecto al magnesio, el nitrógeno con respecto al hierro, y se crean unas funciones que es un poquito complejo y escapan a los alcances de este video, con los cuales uno, al definir esos valores, se define cuál es el nutriente que están en condición de exceso y cuáles son los nutrientes que están en condición de déficit. Pero, por ejemplo, si todos los nutrientes están altos, en este tipo de estudios que reporta el laboratorio de suelos, al compararlo con un estándar, van a aparecer que todos los nutrientes están altos. Pero cuando uno empieza a comparar, y eso podría representar una alta productividad, pero cuando uno empieza a comparar cómo está un nutriente con respecto al otro, con respecto a lo que son los rendimientos, los cultivos de alto rendimiento, entonces uno puede sacar cuáles son las relaciones que están en niveles correctos y cuáles nutrientes están desbalanceados con respecto a otros. Entonces podríamos tener todos los nutrientes altos, pero de repente el nitrógeno deficitario con respecto a lo alto que están los demás. Entonces la recomendación sería no aplicar de los demás y aplicar un poquito más de nitrógeno para emparejar la cosa. Más o menos así consisten las normas DRIS. Bueno, vamos aquí hicimos un sistema similar al que usamos en la... al que usamos en el video del suelo, y básicamente los que están dentro del rango, en unos niveles adecuados, nosotros no los marcamos de ningún color. Los que están por encima del rango recomendado, quiere decir que se encuentran en exceso, los colocamos de color azul, y los que están por debajo del rango recomendado, de acuerdo al análisis de la empresa que hizo los análisis de suelo, los colocamos de color rojo. Entonces vamos a tener, a diferencia del caso anterior que teníamos casi un arco iris, aquí vamos a tener solo dos colores y la ausencia de color. Cuando no tiene ningún color está bien, cuando está azul hay mucho y cuando está rojo hay poco. En algunos casos que haya mucho es bueno y en algunos casos que haya mucho puede representar un problema para los cultivos. Entonces aquí ya les estamos mostrando cómo queda la tabla una vez que nosotros hemos coloreado con un marcador. Aquí lo hicimos digitalmente, los nutrientes, ¿verdad? Entonces fíjense, por ejemplo, el nitrógeno en la zona baja está de color azul, y igual que en la zona media, y en la zona alta está en color rojo. Quiere decir que los niveles de nitrógeno en la hoja están altos en las zonas baja y media y está bajo en la zona alta. Hay una cosa interesante que no lo hemos mencionado, es que los análisis foliares muestran cómo está la planta, si se quiere, por dentro, o sea, cómo funcionó la planta. Porque nosotros podemos tener mucho nitrógeno en el suelo, pero si tenemos las raíces dañadas, o hay una condición de mucha agua, o hay la presencia de nematodos, o un insecto que se coma las raíces,
la planta puede estar mostrando síntomas de deficiencia de nitrógeno a pesar de haber tenido mucho nitrógeno en el suelo. También pudiera el caso de que, por ejemplo, tenga mucho potasio y poco calcio en el suelo, y el potasio bloquea el calcio y la planta presenta niveles de hoja, unos niveles de calcio muchísimo más bajos de los que se estaban presentando. Entonces, no solo se ven el efecto de plagas, enfermedades, nivel de riego, condición del suelo, si el suelo está duro, si el suelo está blandito, si las raíces pudieron desarrollarse, no se pudieron desarrollar. Todas esas cosas se ven en los análisis foliares, porque indican si realmente los nutrientes que están en el suelo pudieron ser absorbidos o no pudieron ser absorbidos. Entonces, es como quien dice una información mucho más completa que simplemente ver el análisis de suelo que veía que eran los nutrientes que había en el suelo. Entonces nosotros debemos restituir lo que absorbe el cultivo del suelo, pero también tenemos que completar lo que le falta a nivel del follaje. Ok, entonces en el caso del fósforo, todos están de color azul, quiere decir que todos se encuentran en niveles altos. El nivel del potasio se encuentran en buenos niveles en todos los lotes, por lo tanto no fueron coloreados con ningún tipo, se mantienen del color blanco del color de la hoja. El nivel de calcio, fíjense que está coincidiendo con los análisis de suelo, se encuentran todos de color rojo, quiere decir que están en un nivel bajo. Estamos bajos de calcio en comparación a lo que es los niveles razonables para un cultivo de cítrica. El hierro se encuentra en azul y el cobre también se encuentra en azul. Y el manganeso solo en la zona media se encuentra en azul, o sea, se encuentra muy alto. Entonces, si tomáramos la recomendación de los niveles de suficiencia, nosotros deberíamos bajar un poco la fertilización nitrogenada en la zona baja y la zona media y subir la cantidad de nitrógeno en la zona alta. Eso lo pudiéramos hacer, por ejemplo, variando la cantidad de urea que se le aplica, si seguimos esta metodología. Si en el caso del fósforo, tendríamos que bajar la cantidad de 10-20-20 que se aplica para no aplicar tanto fósforo, ¿verdad? Lo del calcio sí debemos, reitera lo que dicen los análisis de suelo, que hay que aplicar cal calcítica, y fíjense que el magnesio se encuentra en niveles buenos, entonces tiene que ser calcítica y nunca dolomítica. Ya les expliqué en el video anterior que la cal dolomítica tenía calcio y magnesio y la cal calcítica tenía solo calcio. Entonces la cal que debemos aplicar es solo calcítica en este caso, y los análisis foliares están coincidiendo con los análisis de suelo. Entonces, con respecto al hierro, fíjense que en los análisis de suelo nos decían que teníamos que tener cuidado porque el hierro podía estar deficitario porque se encontraba en pequeñas cantidades en el suelo. Sin embargo, aquí en los análisis aparece que el hierro está en niveles altos y el cobre está en niveles altos. Ahora, hay una explicación de por qué esos análisis están diciendo que el hierro está alto en el follaje a pesar de que en el suelo está en niveles bajos. Y es que este cultivo llevamos años trabajándolo. Y entonces estos no son los primeros análisis foliares que se le aplican a estos lotes. Y ya nosotros habíamos detectado que podían haber problemas de hierro. Y veníamos aplicando en forma foliar fumigaciones con hierro. Entonces ya nosotros, esto lo que está diciendo es que nosotros el trabajo de aplicar hierro en forma foliar ya lo hemos hecho y ya hemos llevado los niveles de hierro de unos niveles bajos que estaban antes cuando empezamos a trabajar con este cliente, lo llevamos a unos niveles, si se quiere, altos. Pudiera ser la recomendación bajar la frecuencia con la cual le aplicamos hierro a la planta. Pero ya eso es una cuestión de estrategia, ya una vez conociendo lo que es el historial del cultivo. Por eso es que es muy importante conversar con el cliente. En este caso nosotros llevamos una interacción ya de años con este cliente y saber qué es lo que ha hecho en el cultivo, porque eso puede ayudar a justificar los valores que se están presentando. De hecho, los valores altos en el cobre también son por aplicaciones de cobre alta que hemos aplicado para controlar la antracnosis y para controlar el mildiu, la gomosis que se estaba presentando en los tallos. Entonces eso es lo que justificaba por qué el hierro y el cobre se presentan en valores altos a nivel de análisis foliares. Eso lo hemos hecho nosotros con el manejo que le hemos dado a este cultivo. Entonces la posible recomendación es
disminuir la frecuencia de esas aplicaciones foliares. Ok, seguimos. Entonces, esto es siguiendo la metodología de los niveles de suficiencia. Vamos ahora a explicarles cómo dan los resultados aplicando las normas DRIS. Ok, aquí estamos viendo los resultados de los análisis DRIS. Ya les habíamos mencionado que la metodología es un poco compleja para explicar a nivel de este video. ¿Okay? De hecho, esto se estudia a nivel de posgrados de suelos y de fisiología, a nivel de posgrados de agronomía. ¿Okay? Y es una cosa bien compleja y que tiene que ver mucho con los manejos estadísticos de los lotes. Pero lo cierto es que se busca que no solo los niveles estén altos, sino que la proporción entre todos los nutrientes sea la adecuada para obtener altos rendimientos. Entonces, una cosa que podía reflejar alta con el método de la suficiencia, no necesariamente está alta si lo comparamos con los otros nutrientes. E incluso cuando se elaboran las normas DRIS, se determina cuáles fueron los cultivos que dieron los mejores rendimientos y se busca que las proporciones en los nutrientes se parezcan a esos que dieron esos altos rendimientos. Entonces, por ejemplo, en estas normas DRIS, que las que utilizamos para hacer esto, vinieron de Brasil. Y en Brasil, básicamente, los niveles de cobre altos están asociados a plantas de alto rendimiento. De repente no es porque el cobre sea imprescindible para que haya alto rendimiento. De repente puede ser una coincidencia que aquellas personas que hicieron mejor control fitosanitario de las enfermedades en el cultivo con aplicaciones de cobre para entrañosos, igual que como estábamos haciendo nosotros aquí en Venezuela, obtuvieron los mejores rendimientos. Pero entonces, a nivel de al establecer las normas DRIS, dicen que aquellas plantas que tienen altos niveles de cobre en comparación a los demás nutrientes son las plantas que presentan los mejores rendimientos. Pero es una cosa como de consecuencia. No tiene una respuesta fisiológica, sino, o sea, con respecto al funcionamiento de la planta, sino que fue una consecuencia de que eso permitió detectar a aquellos productores que hacían un control de enfermedades de una manera más intensiva que otros. Y entonces esas eran las plantas que tenían mejores rendimientos. Vamos a ver los valores. Entonces, una vez que ya se han aplicado las normas DRIS y se establecieron las funciones y se determinaron los valores, se ordenan los nutrientes desde los que tienen los valores más altos hasta los que tienen los valores más bajos. Nosotros, para simplificar la cosa para ustedes, colocamos en azul los que tienen las normas DRIS con valores positivos y colocamos en color rosado las que tenían las normas DRIS con valores negativos. Y colocamos las letras grandes en azul intenso y en negritas aquellos que eran los valores críticos que estaban en exceso, y colocamos en color rojo resaltado las que estaban en valores bajos de prestarle mucha atención. Entonces, fíjense que resalta que en los tres lotes el manganeso es un elemento que está en exceso en los tres lotes. La absorción de manganeso está asociado al pH del suelo. Y ya vimos en los análisis de suelo que los pH estaban bajos y que necesitábamos hacer un encalado, que lo estábamos recomendando que fuera con cal calcítica. Al subir nosotros el pH de 4 y pico, en que se encuentra, a 5, 6, la absorción de manganeso se reduce y se reduce esos niveles y seguramente se resuelve el problema. Si este nivel de acidez sigue subiendo tan fuerte, el manganeso pudiera llegar a niveles tóxicos para el cultivo y empezar a presentarse problemas de toxicidad. Entonces, el hecho de que el manganeso resalte como el elemento con los niveles más altos en proporción al hacer las normas DRIS, significa que pasa a ser extremadamente importante hacer el encalado con cal calcítica o el encalado, subir el pH, pues, para resolver el problema del manganeso. O sea, que solo subiendo el pH nosotros resolveríamos el problema del manganeso. El otro elemento que en las normas DRIS aparece alto es el zinc. El zinc aparece alto por dos razones. Uno, en pH ácido también se favorece la absorción de zinc, y la otra es que nosotros veníamos consecuentemente haciendo aplicaciones foliares de zinc.
Eso significa que debemos detener absolutamente las aplicaciones de zinc, porque está llegando a niveles que pueden causar toxicidad. Esa es la otra recomendación que surge, pero esto es a raíz del manejo y el seguimiento que venimos haciendo del cultivo, que podemos decirle que el hecho de que estos dos que están en azul resaltados como los elementos que están en unos niveles que pueden crear problemas de toxicidad, se resuelven uno con encalado y el otro suspendiendo las aplicaciones de zinc foliar. Entonces, si vemos lo que están en niveles rojos, entonces tenemos que principalmente es el calcio el elemento que está más deficitario. Está coincidiendo con el método de los niveles de suficiencia, porque el calcio era el otro que estaba en rojo cuando vimos la otra metodología que aplicamos, que indicaba que teníamos que aplicar calcio. Entonces, si tenemos un problema de manganeso que está asociado a suelos ácidos, en el análisis de suelo nos dice que el suelo tiene un pH ácido y nos dice que el calcio está deficitario, es el elemento más deficitario en la planta, pues sencillamente debemos aplicar la cal calcítica que habíamos concluido en los análisis de suelo. Entonces estamos ratificando lo que vimos en el análisis de suelo, lo estamos viendo aquí al analizar los análisis foliares. Luego el otro que se presenta es el hierro. Fíjense que el hierro aparecía en los análisis por el método de la suficiencia, aparecían en niveles altos, pero cuando uno ve la proporción entre todos los nutrientes está bajo. Entonces, si en el método anterior recomendaba que se distanciaran las aplicaciones de hierro, siguiendo esta metodología de las normas DRIS, que es más completa y más eficiente, significa que nosotros debemos seguir aplicando hierro o seguir monitoreando para detectar la presencia de deficiencia de hierro. Sin embargo, existe algo que llaman hambre oculta y sencillamente la producción baja antes de que la planta empiece a mostrar síntomas de que se presenta deficiencia de determinado nutriente. Entonces, realmente, una vez que uno ve estas normas DRIS y que el hierro aparece en esos niveles, significa que nosotros debemos continuar con nuestro programa de fumigaciones foliares con hierro. En este cultivo se estaba haciendo una frecuencia quincenal o incluso en algunos casos a nivel mensual. Entonces, en función de lo que nos están mostrando los análisis DRIS, nosotros debemos seguir, en este caso, con las aplicaciones de hierro. Y en el caso del cobre, que aparece en la zona media, nos está indicando, fíjense que en los otros el cobre también sigue apareciendo deficitario en la zona alta y en la zona baja, pero en unos niveles que no son críticos. Significa que nosotros podemos continuar utilizando oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, caldo bordelé para controlar las enfermedades de los cultivos de la cítrica. No estamos todavía en unos niveles que nos puedan afectar el resultado final del cultivo. Porque allá en Brasil, que es de donde vienen estas normas DRIS, consiguieron que en los sitios donde los niveles de cobre eran altos, era donde se obtenían los mejores rendimientos. Entonces, nos está dando como permiso para seguir aplicando cobre para control de enfermedades. Entonces, a pesar de que la metodología del año 81 decía que por niveles de suficiencia, igual como no se hacían los exámenes de sangre, que le dice que el colesterol está en 150, está alto, o está en 300, o está en 500, está alto, ¿verdad? A pesar de que dice que los niveles de cobre están altos, la proporción del cobre con respecto a los otros nutrientes hace que quede bajo, y que significa que existe la posibilidad de seguir subiendo la cantidad de cobre que se le aplica al cultivo. Vamos a ver ahora los resultados, entonces, cuáles las conclusiones que sacamos una vez visto. Entonces, para concluir este análisis que se hizo, la recomendación de fertilización considerando el análisis de suelo y los análisis foliares es que sigamos aplicando la fertilización de macronutrientes, es decir, 1 kilo de 10-20-20, 700 gramos de cloruro de potasio, 1,5 kilos de cloruro de potasio y 700 gramos de cloruro de potasio, como estábamos pautados, y 1 kilo 100 gramos de urea, ¿verdad? Tal cual como veníamos del análisis de suelo. Ratificamos también que hay que aplicar encalado con cal calcítica y aplicar hierro foliar y suspender las aplicaciones de zinc. Esas son las recomendaciones que surgen una vez que nosotros hemos hecho la revisión de los análisis foliares. Fíjense
que estos análisis son, se quiere, un poco más complejos, porque entonces estamos interactuando lo que ocurrió a nivel de suelo con lo que ocurrió a nivel de manejo del cultivo. Y eso es lo que nos dice qué es lo que debemos hacer a futuro con el manejo del cultivo. Quiere decir que ahora estamos haciendo un análisis más integral. En el próximo video nosotros vamos a ver cómo considerar los análisis de agua para modificar esta estrategia de fertilización, porque vamos a ver qué nos aporta el agua al cultivo y eso se lo restaremos de lo que debemos aplicarle a las plantas. Finalmente, para terminar todo lo que tenga que ver con los análisis, les explicaremos cómo es que se va a calcular esa fertilización, ese encalado con cal calcítica. Eso va a ser tema de otro video. Entonces, por favor, no se desesperen preguntando en la sesión de preguntas y comentarios cuánto cal es que se debe aplicar en este caso y tal y cuestión, porque eso lo vamos a ver en otro video. Quiero resaltarle que estas recomendaciones que estoy mencionando ahorita no son las que debe aplicar usted en sus cultivos. Estas son las que surgen de estos análisis de laboratorio que se realizaron. Y que usted debe hacer sus análisis de laboratorio para poder tener ideas de qué es lo que va a hacer usted. Entonces, miren cómo han ido cambiando las recomendaciones de fertilización de acuerdo a los valores que se han presentado. Entonces, si ustedes en un libro o en la internet ustedes leen que su cultivo necesita 100 kilos de esto, 200 del otro y 300 de aquel, usted está haciendo algo aventurado porque usted no sabe qué es lo que tiene en el suelo, no sabe cómo está la planta por dentro. Y entonces, si no sabe cómo están todas estas cosas, usted está dando palazos de ahogado, a pesar de que lo leyó en un libro, ¿okay? No es el caso suyo. Lo más importante que queremos resaltar en esta explicación es que cada caso es independiente uno de otro y que hay que hacer los análisis de suelo y los análisis foliares para estar seguro de qué es lo que más le conviene a su cultivo. Eso es lo cierto. Y lo otra cosa importante es que si uno se va a esas recomendaciones de fertilización que están en libros o que puede conseguir uno en forma aislada en la internet, sencillamente estaría aplicando más fertilizante que lo que requiere su cultivo y estaría creando más desbalances nutricionales. Porque qué suerte hay que si por ejemplo usted lee en el libro que hay que aplicar sulfato de magnesio para que las plantas de naranja estén bien, y ustedes ven que estos suelos y la planta por dentro tiene suficiente magnesio, usted va a aplicar más magnesio, no está complicando el cuadro, no va a complicar el cuadro del calcio que ya se encuentra bajito. Entonces, esos son los puntos que debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Esto que estamos diciendo no es lo que va a aplicar a usted, esto es lo que tiene que aplicar este productor. Usted tiene que hacer sus análisis de suelo y sus análisis foliares para tomar sus decisiones. Vamos a destinar uno de los últimos capítulos de este curso de fertilización en frutales, cómo debe hacer el pequeño agricultor en su casa, cómo debe hacer el que tiene una matica de mango en su casa, una matica de naranja en su casa, cómo debe hacer para manejar su cultivo. Estas recomendaciones son para las personas que tienen cultivos comerciales, porque si aplica 100 gramos más o 100 gramos menos de urea en una casa, no hay ningún problema. Pero son 50 hectáreas, 100 hectáreas, esos 100 gramitos representan unas cuantas toneladas más de fertilizantes que representan una cantidad de dinero importante que pudiera ser la diferencia entre que el productor tenga ganancia o tenga pérdida en su ejercicio. Bueno, y este video se hizo bastante largo, pero yo creo que es importante que ustedes recibieran toda esa información. Y de esta manera, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, viendo la interpretación de los análisis foliares que se le practicaron a un cultivo de naranja. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal, así como a suscribirse al mismo y darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. También les recomendamos visitar nuestra página en Patreon para ver cómo hacemos para que juntos ustedes y nosotros hagamos crecer este canal. Muchas gracias.